Hola de nuevo a quien quiera que esté viendo esto, yo soy solo una lectora más y en esta calurosa tarde de julio les voy a hablar de Los cuentos de príncipes sin princesas de la autora Luzbel Guerrero. Verán, me atrevo a decir con mucha rotundidad que este es el libro que me ha devuelto la fe en la plataforma Wattpad. Porque pues yo, por más que le daba oportunidad a libros que pues sacaban las editoriales de esta plataforma, lectura tras lectura tras lectura, solamente era decepción tras decepción tras decepción. Yo creo que pues el 99% de los libros que hasta ahora he leído, que sacaron las editoriales, así grandes, tradicionales, etcétera, y que pues salieron de Wattpad, no me han gustado. No, 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 no. Y pues esta antología ahí la tenía pues guardada desde hace mucho tiempo en mi lista de luego lo voy a leer, pero pues ahí lo dejé. Porque la verdad, en computadora me molestaba mucho rato estar ahí sentada hasta que recientemente bajé la aplicación al teléfono y pues la abrí, me puse a leerla, la devoré, la amé y conseguí el libro en físico. Esta es una recopilación de 6 historias reimaginadas o retellings de los clásicos cuentos de hadas, pero con príncipes que se enamoran de otros príncipes o de otros hombres. Esta, debo decir que pues es una antología que tiene pues muy buena narrativa. Todo está muy bien cuidado, las faltas de ortografía están bien revisadas, la sintaxis, el estilo de escritura te atrae. Llegó un momento pues en el que yo nomás les digo, inicié y ahí estaba inmersa en las historias, nomás dándole en siguiente, 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 porque de verdad los cuentos están muy bonitos. En su momento, pues yo creía que era homoerótica, o sea, que en algún momento iba a ver a los protagonistas pues dándole duro contra el muro y pues como Dios los trajo al mundo, pero nada más alejado de la realidad. Desde un principio, Luzbel Guerrero nos aclara que pues no, ese no es el caso. Si lo que tú quieres ver es sexo, esta no es la historia que andas buscando. En cambio, lo que sí vas a encontrar pues es eso, príncipes que encuentran al amor de su vida en personas que pues no son precisamente la princesa. Y pues las historias que aquí se, como se dice, pues se reimaginan, que tenemos nueva versión, son Caperucita Roja, Blancanieves, La Cenicienta, La Sirenita, Mulan y La Bella Durmiente. Estas pues son las historias en las cuales pues vamos a ver cómo los protagonistas, a veces puede ser el príncipe, a veces no, pues a veces es como una especie de salvador del reino, pues se conocen, se enamoran y pues claro, con ayuda de alguna que otra criaturilla mágica, pues también ahí van poco a poco pues avanzando en su historia en la trama. Les digo, pues todo muy bonito. Quizá el único pero que yo le pondría es que sí hay como por ahí, como que un poquillo como que de amor instantáneo, porque pues los protagonistas no llevan mucho tiempo de conocerse y pues ya como que se van enamorando apasionadamente. Pero pues también recordemos que en los cuentos de hadas, pues los protagonistas, el príncipe y la princesa o la princesa y el que se encontró, apenas si se conocían, apenas yo creo que ni se decían el nombre o ni siquiera sabían cómo se llamaban y ya se andaban casando. Así que pues siguiendo como que esa lógica, pues aquí de perdida la gente medio convivió un poquito más. Eso, como les digo, sería como que el único medio que tanto no me convenció. Sin embargo, pues les digo, si ustedes están ya cansados también de las historias de Wattpad, que ya nomás es como que lo mismo del chico malo que se queda con esta, la protagonista típica de siempre, o no sé, tramas muy, pues sí, muy de, más de lo mismo, esta es una muy buena opción y por ello, pues, es una verdadera lástima que la autora haya tenido que irse de la plataforma. Esto no es un ataque contra, pues, los que consumen historias de Wattpad,
porque pues yo también me incluyo, pero pues miren, seamos realistas. Hay veces en las cuales pues los seguidores, especialmente de esta plataforma, pueden comportarse de maneras muy nefastas, exigiendo así pues como si ellos le pagaran un sueldo al autor que saque las historias, siendo verdaderamente pues muy groseros. No es el caso, también pues están los fandoms que apoyan mucho al autor, que comprenden que pues también tienen otra vida fuera de la plataforma y pues por ello puede que se retrasen o no las historias. Pero pues digamos que al final Luzbel Guerrero al parecer no tuvo muy buena experiencia y mejor se fue de la plataforma. Pero la buena noticia es que ella misma creó su propia app, ahí subió sus historias, tiene la continuación de Cuentos de Príncipes y Princesas completa en esa app, así que pues mi corazoncito ahora ya está más tranquilo. Voy a poder seguir leyendo lo que vuelva a sacar de aquí en otro lugar. Y pues eso es lo único que me resta decir. Afortunadamente, como ven, el libro también está en físico por si lo quieren comprar, por si son de esos que les encanta la historia y la quieren tener así, que lo puedan agarrar, leer, oler y todo. Ahí también, pues aquí abajo les voy a dejar la liga de donde lo compré y también pues la liga a las historias completas en Wattpad por si ya les pico el gusanito de la curiosidad, pues ahí vayan corriendo y las lean y se enamoren también como yo de estos muchachitos que aparecen aquí. Y pues eso es lo último que les tengo que decir. Sé que he estado algo ausente pues de este medio, pero soy una adulta que tiene un montón de cosas que hacer por el trabajo. No es un ataque ni excusa ni nada, solamente pues para que estén al tanto. Sin embargo, ya se vienen las vacaciones, ya se vienen pues videos más fluidos. Ahí tengo también mi pilita de libros que les quiero compartir. Estoy que me muero de las ganas pues porque vean qué nuevas historias he encontrado, historias que son medio desconocidas pues aquí en YouTube. Así que nos vamos a ver más seguido y muy pronto. Y pues, siendo todo lo que tengo que decir por hoy, yo me despido y nos vemos a la próxima. Bye.